cultural. Ahí está el Jordi Puyol y todo lo demás, escucho decir el señor Rovira, nación cultural. Bueno, y porque ir más lejos, aquí en Asturias, la cultura asturiana, porque Asturias es nación, claro, porque tiene una cultura, nación asturiana. Y todavía el año pasado, en una excursión que hicimos por los montes, me encontré una zona acotada que ponía territorio badiniense, escucho decir, no solamente el Bierzo, sino los badinienses, ya les faltaban los ogenomescos, es decir, se van recuperando el concepto de nación porque tiene una cultura propia. Bien, entonces la idea de Stalin, claro, que ofreció, ha servido de modelo pues para estas naciones, se llaman ahora estas naciones, es el modelo de Stalin. Más o menos Stalin define la nación de la siguiente manera, bueno, muy brevemente porque esto es muy largo de contar, en 2 palabras. Define la nación diciendo que la nación es una comunidad humana, que ya dice, ya no es de conejos, ¿verdad? Ya es humana, no, es algo. Es una comunidad humana, dice, histórica, que está fundada en una comunidad de lengua, de territorio y comunidad psicológica. Que decía Stalin, pues que es una comunidad de carácter en el sentimiento, que se sienten de esa nación, ¿verdad? Como decían los vascos, es que yo no me siento español, decía, yo me siento vasco. Yo le decía a un vasco hace unos años, y yo resulta que me siento registrado en la propiedad, si no lo soy, ¿verdad? Que me sienta, yo quiero que usted se sienta, ¿verdad? Que me siento, claro. Esos conceptos en mí tan ridículos, vamos, que es una cosa tan ridícula, pero sobre esos sentimientos se fundan muchas veces. Entonces, que me siento, es que siento yo que soy, es que yo siento que hay una cultura, bien, esto es ya pura mística. Entonces, lo de Sabino Arana eran puros sentimientos, pues, sin concepto, era pura secreción borrosa, bien. Entonces, este concepto de nación de Stalin no tiene ninguna relevancia política. Literalmente no es un concepto de nación política. Se podía aplicar estas mismas definiciones de Stalin, pues, por qué sé yo, a una ocupación, ¿verdad? Que están sea, ¿verdad? Que tienen estabilidad, idioma, comunidad histórica, pero eso no es una nación política. Es un concepto totalmente irrelevante. Ahora, ¿por qué importancia en Stalin? Claro, porque la plataforma de Stalin no era esa. La plataforma de Stalin era la plataforma de lo que iba a ser después la Unión Soviética. Y entonces, desde el punto de vista de la Unión Soviética, le interesaba dar ese concepto de nación, porque de este modo englobaba a todas las naciones asiáticas o rusas, las englobaba dentro de la Unión Soviética, reconocía la necesidad de que sus propios idiomas fuesen desarrollados, incluso desde un alfabeto, porque la mayor parte de los idiomas y de los centros institutos lingüísticos de aquellas naciones que Stalin levantó realmente permitió rescatar multitud de idiomas estaban perdidos porque tenían un uso puramente oral, eran idiomas ágrafos, ¿verdad? Pero con la obligación de que todo el mundo aprendiese ruso, claro. Con lo cual el trato era ventajoso, todo el mundo hablaba ruso, luego que hablase lo que canchaco o lo que quiera, pero todo el mundo habla ruso, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces tiene sentido que todo es nación. Pero claro, si se quita la plataforma y se dice, bueno, pues vamos a... Mira, Stalin ha dicho esto, pues entonces dirá el señor este señor que es el aliado de Izquierda Unida, cuyo nombre quiero acordarme, aquí en el País Vasco, ¿vale? Pues, madrazo, ¿no? Pues dirá, es clarísimo el sistema lo que dice Stalin. Claro, pero hombre, piensa un poco más, ¿verdad? Pero claro, a eso le falta que el hombre tenga idea de un concepto oblicuo y eso es mucho para madrazo. Entonces digo esto porque hay que poner por su nombre, vamos a ver, es que la mitad de las cosas es falta de inteligencia. Falta de inteligencia. O de preparación, que parece lo mismo. Entonces al tienes que decir, es que mi opinión y la otra es que tu opinión, si no tienes opinión, si no sabes lo que dices, es muy difícil. Entonces, la idea de nación supone una plataforma y supone pues un conjunto de conceptos que no son unívocos, que son acepciones distintas del término y que hay que clasificar. Y claro, la clasificación que hacemos pues consta de 3 géneros y de 7 especies. Dirían mucho, pero por favor, una taxonomía ahora, pero es que no hay más remedio. Es decir, si no queremos pintar con brocha gorda, no hay más remedio que distinguir. Es decir, si clasificamos, yo qué sé, los animales, ¿verdad?
protozoos y metazoos, y empezamos con los rizópodos y los infusorios, etcétera, etcétera, y seguimos con los gusanos y tal, y terminamos con los vertebrados. La cantidad de clasificaciones que hay allí, pero es que no podemos entenderlo. Pues esto que pasa en la naturaleza pasa también en la antropología. Hace falta clasificar y clasificar de modo que sea pertinente. Bien, la taxonomía que utilizamos, que además es una taxonomía muy adaptada, como la zoológica o la botánica, muy adaptada a la evolución, a la teoría de evolución, a saber que estas diferentes géneros y especies que voy a presentarles rápidamente no son simplemente géneros y especies que están allí en un cuadro abstracto y temporal, no, son también géneros y especies que responden a realidades efectivas, antropológicas o biológicas, que van sucediéndose unas a otras y que se suceden no de un modo excluyente de las demás, sino que las anteriores se involucran de cierto modo en las que le siguen. Y por eso se forma un tejido y un sistema que cuando se ve en su conjunto, pues empiezas a ver lo que es la nación de un modo distinto de cuando no lo sabes, efectivamente cuando no lo sabes. Y entonces, ante este método, en donde ya no utilizamos los métodos de taxonomías porfirianas que decimos, que son las de Stalin en este caso, sino taxonomías plotinianas, es decir, en donde los géneros y especies van saliendo unos de otros, ¿verdad? Entonces resulta que, ya digo, yo creo que podemos entender mucho mejor lo que es la nación y cuáles son sus leyes, y además con fundamento histórico, claro está, fundamento tan amplio como el que pueda crear cualquier otro. Y entonces, en resumen, la taxonomía se podría reducir a lo siguiente. Primer género de nación, no lo sé, lo voy a enunciar para que sepan por dónde voy a ir. Primer género de nación es nación biológica, que llamamos. Segundo género de nación, nación étnica, etnológica. Y tercer género de nación, nación política. Cada uno tiene diferentes especies que iré describiendo, pero con la mayor brevedad posible. ¿Qué es la nación biológica? ¿A qué llamamos nación biológica? Pues nación biológica es la primera acepción, viene del verbo nascor, nacer. Nación biológica se llama a la nación de un organismo o de una parte del organismo viviente, generalmente animal. En el lenguaje está todavía registrado esta acepción de nación y los utilizamos totalmente. Cuando se dice, por ejemplo, la nación de una vaca, o la nación de un jatu, ¿verdad? La vaca tiene nación, que es el jatu, ¿sí? Porque ha nacido un organismo entero con respecto a la vaca. En otros lugares se dice la nación de una parte, no ya de un organismo entero, sino de una parte del organismo. Por ejemplo, una acepción muy curiosa, se llama esta niña, en la adolescencia, ya ha tenido nación, ya está en nación, cuando le han salido los caracteres sexuales secundarios, particularmente el vello del pubis, ¿verdad? Ya tiene nación, esa es la nación. O bien, una fórmula de Barrón, el natio dentium, la nación de los dientes. El diente ha nacido, nación de los dientes. Claro, la plataforma de estos conceptos de nación es bien clara. El diente que están haciendo no es un concepto directo, porque lo que están haciendo no es un diente. Para ver el diente, pues hace falta tener la plataforma de un diente ya maduro, ¿verdad? Si no, no habría nación de diente. Para decir que esto es un jato o un choto, hace falta tener pues el esquema del adulto que va a tener. Entonces, parece inmediatamente que estamos diciendo la nación del diente, pero lo que vemos allí no es el diente, es un abultamiento de la encía. Aquello no es un diente, aquello es un concepto oblicuo cuando digo nación de los dientes, natio dentium. Entonces la plataforma es diferente. Y se dirá, por lo tanto, hay dos especies de nación biológica: la nación del organismo y la nación de una parte del organismo. Y se me dirá, y me han dicho muchas veces, algunas veces que esto, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la política? ¿Verdad? Mira, ¿y qué tiene que ver esto con la política? Esto es un delirio taxonómico